Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Qué bueno que están aquí. Damos un especial saludo también a nuestros invitados, ¿verdad? Nos acompaña la mamá de Walter. Bienvenida, bienvenida. Cada uno de ustedes sean bienvenidos también. Walter, qué bueno que estás aquí. Los miembros de la iglesia también. Y les voy a pedir que abran la escritura, hermanos, en la segunda carta a los tesalonicenses, por favor, en el capítulo 3. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, del versículo 6 al versículo 15. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15. La palabra del Señor dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Verdad? Palabra del Señor. Vamos a ir desarrollando el texto y vamos a orar, hermanos. Padre, a ti sea la honra y la gloria, y te agradecemos por tu palabra, por este hermoso alimento, Padre, que es más dulce que la miel, Padre. Y te agradecemos porque nos alimentas de esta manera, de una manera tan integral y tan completa, Señor. Y te agradecemos porque también tenemos este tiempo de oración, Padre, después de la predicación. Y bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada predicador alrededor del mundo que expone tu palabra en esta hermosa tarde de miércoles, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas, como siempre lo haces de manera tan especial, Padre, cuando leemos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga una vez más. Repito el texto, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15. Del 6 al 15, hermanos, ¿verdad? La Biblia nos manda en repetidas ocasiones de que como iglesia, especialmente los ancianos, debemos de estar listos, debemos de estar vigilantes en cuanto a la falsa doctrina, en cuanto a los falsos maestros, ¿verdad? La Biblia también nos manda que identifiquemos a esos maestros y que los denunciemos también, ¿verdad? Siempre cuando hay una mala doctrina, por más superficial que nosotros pensemos que esta sea, ¿verdad? O alguna enseñanza de algún maestro que no esté correcta también, debe de alarmarnos, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Porque siempre la mala doctrina, los malos maestros van a trastornar, ¿verdad? La iglesia, la santidad de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Algo que es afectado sí directamente es la santidad de la iglesia, ¿verdad? El cómo vivimos para Cristo, ¿verdad? Y aunque Tesalónica era una iglesia modelo en ese tiempo y sigue siendo un modelo para nosotros también, no era una iglesia perfecta, como ya he dicho muchas veces, ¿verdad? Hablando de la iglesia, de la mejor iglesia que pudo haber habido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No hay una iglesia perfecta, ¿verdad? Pero eran iglesias que eran modelo en su tiempo y que son modelo aún ahora para nosotros también, pero no eran perfectas. Había falsos maestros, había falsa enseñanza y esta era atacada. El apóstol Pablo está preocupado, especialmente al final de la carta o en la carta, ¿verdad? En cuanto al tema de la oración y en cuanto al tema laboral también. Los hermanos, los falsos maestros estaban enseñando, ¿verdad? Que la venida de Cristo ya era en esos días, y algunos incluso llegaron, ¿verdad?, al extremo de hablar de que el arrebatamiento ya había sucedido y los hermanos estaban desorientados, estaban los hermanos, ¿verdad?, viviendo de una manera hasta el punto de indisciplina, hermanos, ¿verdad? No estaban viviendo, ¿verdad?, de una manera digna para el Señor. Algunos, no todos, ¿verdad? Algunos, no todos, pero eso era ocasionado por la falsa doctrina, por la falsa enseñanza, y es lo que va a ocasionar siempre, ¿verdad? Va a debilitar la santidad de la iglesia. Así que el apóstol Pablo está preocupado por algunas cosas, pero yo quiero compartir ahora de los versículos del 6 al 15 en cuanto al tema laboral. En cuanto al tema laboral, había unos hermanos que no estaban trabajando en ese tiempo, ¿verdad? Siempre la falsa doctrina, los falsos maestros van a trastornar la salud de la iglesia, ¿verdad? Y aunque hablar de o poner fechas en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues supuesto que siempre ha sido algo, ¿verdad?, que ha ocasionado problemas en las iglesias. Por ejemplo, en el caso de la iglesia adventista, ¿verdad?, se atrevieron a poner una fecha, tal día, ¿verdad?, y el mes, el año, ¿verdad? Y la iglesia, a pesar de que es una secta, de que no tiene buena doctrina, fue trastornada,
¿verdad? Las personas ahí en esa iglesia empezaron a vender todo lo que tenían, ¿verdad? Se le conoce en la historia como el gran chasco, ¿no? El gran chasco adventista, ¿no? Porque no vino el Señor ese día que dijeron ellos, ¿verdad? No vino el Señor. Y siempre cuando alguien se atreve a poner fechas, a poner meses, ¿verdad? A poner día exacto de la venida de nuestro Señor, va a ocasionar problemas en la iglesia, ¿verdad? Algunos lo han hecho, hermanos, y les ha ido bastante mal, ¿verdad? Y aunque sabemos nosotros que puede venir antes de que terminemos el culto de esta tarde, nunca vamos a poner una fecha, ¿verdad? Porque solamente el Señor sabe cuándo va a venir. Lo que sí nos pide la Biblia, ¿verdad? Y nos exhorta el Señor, es que mientras viva el Señor debemos de vivir de una manera disciplinada y de una manera obediente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a ser obedientes? ¿Hasta cuándo vamos a ser disciplinados? Hasta que el Señor venga, hermanos. Hasta que el Señor venga, y los hermanos en Tesalónica deberían de vivir ordenada, ¿verdad? Mente, disciplinadamente, ¿verdad? Hasta que el Señor viniera, ¿verdad? Pero ya empezaba a haber problemas en la iglesia por estas falsas enseñanzas. Así que estaremos hoy en Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15. Para los que anotan, hermanos, el título de la predicación es Mandatos, Exhortaciones y Consejos en cuanto a lo laboral. Repito el título: Mandatos, Exhortaciones y Consejos en cuanto a lo laboral. En cuanto a lo laboral. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor. En cuanto a su fidelidad, Pablo también confiaba en esta iglesia joven de Tesalónica, hermanos. Y tenemos confianza respecto a vosotros, dice en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, les dijo el apóstol Pablo. Él los encomendó al Señor con la confianza en que ellos cumplían y continuarían cumpliendo lo que sus maestros les habían enseñado. Pablo había estado con ellos, ¿verdad? Y aunque no estuvo mucho tiempo, y era una iglesia joven, era una iglesia que era ejemplo, ¿verdad? En toda el área de Macedonia y de Acaya, ¿verdad? Y lo sigue siendo hasta el día de hoy para cada una de nuestras iglesias. Pablo creyó que esta iglesia de Tesalónica, que tenía un testimonio tan positivo, continuaría manteniendo ese testimonio, esa magnífica reputación que habían tenido hasta ese momento, a pesar de las tribulaciones del momento, hermanos. Y el apóstol Pablo les anima, les exhorta en cuanto a algunos temas, a pesar de que ser una iglesia pues ejemplo en su tiempo, como ya dije ahorita, y para nosotros también, siempre está la necesidad de ir desarrollándose, de ir creciendo en santidad, hermanos, como iglesia, ¿verdad? Aunque en nuestra iglesia creamos y podamos ver que la iglesia es sana, que la iglesia va creciendo en santidad, siempre hay la necesidad de ir creciendo más, de ir avanzando más en cuanto a santidad, ¿verdad? Para esto, pues el Señor utilizará como instrumentos, como en ese tiempo al apóstol Pablo, y en ese tiempo a maestros, a pastores, ancianos de nuestras iglesias, ¿verdad? Es a los que va a usar el Señor, a los maestros, a los que están enseñando, a los que están predicando, ¿verdad? Para mantener esa santidad, para ir creciendo como iglesia, ¿verdad? Alguien dijo que la iglesia no crece más que el pastor, ¿verdad? Por eso los pastores deben de estar continuamente preparándose, estudiando, ¿verdad? En su oficina, en sus horas libres, ¿verdad? Invertir tiempo en el estudio. De esa manera la iglesia también va a crecer, ¿verdad? También, ¿verdad? El apóstol Pablo está a punto de terminar la carta, hermanos. Es una carta en realidad corta, pero el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para tratar un asunto no poco delicado, hermanos. A pesar de que el apóstol Pablo les había enseñado que trabajaran con diligencia y responsabilidad, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, pues ya lo había enseñado él, había recibido informes de que algunos en la iglesia andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿verdad? Segunda de los Tesalonicenses 3:11. Así que había algunos problemas en la iglesia y se tenían que tratar. Se tenían que tratar, en ese caso, pues, son problemas en cuanto a lo laboral. Vamos a ver, en primer lugar, mandatos a los que trabajan. No todos andaban desordenadamente y no todos no estaban trabajando, ¿verdad? La mayor parte de la iglesia trabajaba y ellos iban creciendo, ¿verdad? Ellos iban madurando espiritualmente, ¿verdad? O habían obedecido a la palabra del Señor. Así que en primer lugar vemos mandatos a los que trabajan, hermanos, del versículo 6 al versículo 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 7.
porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, ¿verdad? Pablo y su equipo misionero habían sido un gran ejemplo para ellos. Ni comíamos en balde, dice el versículo 8, el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y con fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Así que hay mandatos a los hermanos que están trabajando. El mandato, hermanos, que el apóstol Pablo dirige a sus lectores no es una sugerencia, ¿verdad? Cuando vemos aquí, encontramos verbos en imperativo, ya lo hemos repetido muchas veces, no son opcionales para nosotros, son cosas que debemos de hacer, hermano. Son cosas que debemos de hacer. Si la Biblia dice que oremos, debemos de orar. Si la Biblia dice que no andemos en yugo desigual, no debemos de andar en yugo desigual, ¿verdad? Y todo lo que la Biblia nos dice, debemos de hacerlo, ¿verdad? Este mandato, ¿verdad?, a los que trabajan, no es algo opcional, es algo que deben de hacer, hermanos. Os ordenamos, dice. Es la palabra, hermanos, que significa anunciar al lado, entregar un anuncio de uno a otro. Denota por lo general ordenar. Esta es una orden que se les va a dar a los hermanos. Pablo está a punto de ordenar algo y lo hace con toda humildad, lo hace con mucho amor. Reconocimiento al llamarles hermanos, les reconoce como hermanos, ¿verdad? Se identifica con él como hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo. La orden de Pablo, hermanos, no se basa tanto en su autoridad, más bien en el peso y la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues él está apelando en esta orden a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo en muchas ocasiones, ¿verdad? Como lo hace en repetidas ocasiones. Así que el primer mandato, hermanos, para los que trabajan es apartarse de los hermanos desordenados, apartarse de los hermanos desordenados. Mucho ojo aquí, no dice odien a los hermanos desordenados, dice apartarse de los hermanos ordenados. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, dice el versículo 6, ahí en la segunda parte, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, ¿verdad? El apóstol había enseñado a los hermanos que era digno de trabajar, que trabajar honraba al Señor. Ellos habían recibido buena enseñanza, y no solamente enseñanza de palabras, sino que el mismo apóstol Pablo siempre, cuando tenía oportunidad, él trabajaba con sus propias manos, hermano, y él era ejemplo para las iglesias donde él estaba, ¿verdad? Para las iglesias que él fundaba, en las iglesias que él estaría por un tiempo. Siempre fue un gran ejemplo para los hermanos, y sobre todo en el aspecto laboral, ¿verdad? Porque cuando había oportunidad, él lo hacía, él trabajaba con sus manos, así que él había sido ejemplo para ellos. Así que el primer mandato es apartarse de los hermanos desordenados. Apartéis, hermanos, nos da la idea de abstenerse de asociarse con, o sea, no se asocien con estos hermanos que andan desordenadamente, no se asocien con ellos. Nos da la idea de evitar cualquier asociación, no odiar a los hermanos, ¿verdad? Evitar cualquier asociación. En ocasiones significa tener cuidado. Hay que tener cuidado de los que andan desordenadamente. Y nosotros también como iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos que tener cuidado con los que andan desordenadamente, ¿verdad? Y mucho menos andarles pidiendo consejos y consejería, ¿verdad? Hermanos que andan desordenados, ¿verdad? Y que andan desordenadamente, no les van a dar ningún buen consejo. Desgraciadamente es lo que hacen muchas personas en las iglesias, ¿verdad? En igual de ir con hombres y mujeres maduros, van con los débiles de la fe, ¿verdad? Y siempre escuchan lo que quieren escuchar, pero no son bendecidos. No son bendecidos. Nos debemos de apartar de ese tipo de hermanos. Debemos de tener cuidado de ellos, ¿verdad? Como cristianos, los tesalonicenses, que eran diligentes en su trabajo, deberían de tener cuidado y evitar cualquier asociación con hermanos que habitualmente pecaban, que andaban desordenadamente, porque ellos lo hacían de manera habitual. Se les conocía de esta manera. Así andaban ellos, andaban desordenadamente. Andaban desordenadamente, hermanos. Los desordenados no andaban, no vivían según la enseñanza que recibieron del apóstol Pablo.
no andaban de esa manera. Pablo ya les había enseñado que ellos deberían de trabajar y ser diligentes y responsables en la primera carta, en el capítulo 4, versículo del 11 al 12, con el fin, hermanos, de que se condujeran honradamente, dando testimonio aún a los no creyentes, teniendo siempre lo necesario. Y la verdad que la mayor parte de la iglesia había sido testimonio para ese tiempo, ¿no? Incluso el apóstol Pablo dice de tal manera que no tenemos ni que hablar nosotros de eso. O sea, la gente ya los conoce, el testimonio se ha expandido, todo Acaya, Macedonia conoce de cómo se están portando, de lo que están haciendo, están dando testimonio, ¿verdad? Pero algunos no lo hacían, ¿verdad? Así que los hermanos que estaban trabajando, que estaban viviendo vidas disciplinadas, deberían de apartarse, deberían de tener cuidado, es lo que debemos de hacer, hermanos. Tener cuidado de los hermanos que andan desordenadamente, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, hay que exhortarles a los hermanos con amor, pero sí tener cuidado, no asociarnos mucho con ellos, especialmente aquellos que se les aconseja y no obedecen. Porque hay hermanos en las iglesias que se les aconseja del mismo tema 1 año, 2 años, 3 años y no obedecen la palabra. Uno se tiene que apartar de ellos. Uno tiene que tener cuidado de ellos, ¿verdad? Por supuesto, siempre tenerlos en oración y verlos con amor también, Así que en primer lugar, ellos deberían de apartarse de los hermanos desordenados. El segundo mandato es imitar a los que andan ordenadamente. De ellos deben de alejarse. Pero los que andan ordenadamente deben de acercarse. Esos son los hermanos a los que nos debemos de acercar, a los que andan ordenadamente, a los que viven una vida diligente en el Señor, a los que están obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de ellos, hermano. Y siempre van a ser una bendición para nosotros. Vea todo aquel que vive en disciplina. El segundo mandato es imitar a los que andan ordenadamente, versículo del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice el apóstol Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice. O sea, por eso nos deben de imitar a nosotros, porque no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, dice el apóstol Pablo, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, porque el apóstol Pablo tenía derecho de que la iglesia proveyera para él, hermanos, ¿verdad? Pero aún así él se cuidaba y quería hacer testimonio, quería ser un ejemplo para la iglesia, y cuando había oportunidad, el hermano Pablo trabajaba, así como trabajan muchos pastores, así como trabajan muchos líderes en las iglesias. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice el apóstol. Pablo era un ejemplo excelente entre los hermanos ahí en la iglesia en Tesalónica. Él trabajaba duro para proveer para sus propias necesidades. No siempre, pero cuando tenía oportunidad él lo hacía, hermanos. Esto no era debido a que los apóstoles como Pablo no tuvieran derecho a pedir apoyo a la iglesia. Por supuesto que podían pedir apoyo a la iglesia, y la iglesia tenía la responsabilidad de apoyar también a los hermanos, ¿verdad? Ellos tenían la responsabilidad de apoyar a los hermanos. Más bien era porque quería dar un ejemplo de trabajo, hermanos, arduo, ¿verdad? Y quería probar que cualquier acusación de que él predicaba el evangelio por ganancias personales era equivocada, ¿no? Porque también él era atacado, su ministerio era atacado, ¿verdad? Y algunos podrían estarles acusando, ¿verdad? De que predicaba, de que estaba en el ministerio para ganancias personales, pero él trabajaba. Si alguien lo iba a acusar, él les iba a decir: no, yo trabajo con mis manos. O sea, me han visto que yo trabajo con mis manos, ¿verdad? Primera a los Corintios 9, del 3 al 14, el apóstol Pablo le dijo lo siguiente: contra los que me acusan, primera a los Corintios 9, del 3 al 14, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley?
Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Él tenía un derecho, hermanos. Él tenía el derecho de que la iglesia lo apoyara. Pero él trabajaba con sus manos. Trabajaba con sus manos para no ser piedra de tropiezo, para no ser acusado, ¿verdad? Los tesalonicenses debían de seguir a Pablo en su ejemplo de trabajo duro, hermanos, y su disposición en ocasiones a sacrificarse por el fomento y la integridad del evangelio, ¿verdad? Pablo no comió de manera gratuita el pan de nadie, como muchos hermanos lo estaban haciendo en este momento, ¿verdad? Porque ese era el problema, de que muchos no estaban trabajando, pero sí se estaban alimentando del alimento de otros, ¿verdad? Ya que no trabajaban, excusándose de que Cristo ya venía, ¿verdad? Y algunos otros de que ya había sucedido el arrebatamiento. El que no quiera trabajar, que no coma, les dijo el apóstol, dice Pablo. Estoy convencido de que el Señor provee muchas oportunidades, hermanos, y áreas en las cuales trabajar. Trabajos hay un montón de oportunidades, pero vemos que ganas son muy pocas, ¿verdad? Hay mucho trabajo, pero hay muy pocas ganas, ¿verdad? Regularmente los que están trabajando dicen, es que no hay trabajo, dicen. Hermano, ya está trabajando. No, fíjese que tengo 2 años buscando trabajo y no encuentro trabajo. Trabajo hay mucho, pero ganas hay muy poquitas de trabajo. Ganas hay muy poquitas. La regla de oro del trabajo es, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Esa es la exhortación a los hermanos que trabajan, a los hermanos que andan disciplinadamente. Pero también hay una exhortación a los flojos también, o a los flojonazos también, ¿verdad? En segundo lugar, vemos la exhortación a los flojos, versículo del 11 al 12. Y en primer lugar, vemos, hermanos, identificando a los flojos. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, dice, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿verdad? El que no trabaja regularmente se le conoce como chismoso. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo para chismear, ¿verdad? Se la lleva platicando, no haya ni qué hacer, ¿verdad? Y anda haciendo cosas que no debe de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está trabajando, ¿verdad? Se anda entrometiéndose en lo ajeno siempre. La ociosidad, hermanos, de algunos, la flojera, se había convertido en una fuente de pecado. No era solamente por el trabajo que no hacían, sino también por el daño que sí hacían con su tiempo libre, con su tiempo de ocio. Estaban entrometiéndose en lo ajeno, y eso es lo que sucede. Regularmente cuando conocemos a alguien que es así, chismoso, calumniador, que anda levantando ahí falsos testimonios y anda ahí haciendo cosas, ¿verdad? Regularmente son gente que no trabajan, hermano. Son gente que no trabajan, ¿verdad? A veces hay unos que trabajan tanto que llegan a su casa cansaditos, ¿verdad? Y ni hablan, ¿verdad? Llegan a descansar, ¿verdad? A veces no hay ni tiempo de andar haciendo cosas que no debemos de hacer, porque nos ocupamos en el trabajo, hermanos. Y eso honra al Señor. Aparte de que cuidaban a sus hijos y esposas, ¿verdad? Aparte, ellos no cuidaban a sus hijos y a sus esposas, ¿verdad? Porque no podían sustentarlas ni cuidarlas tampoco. No solamente no trabajaban y comían de balde, sino que cómo iban a proveer para su familia, cómo iban a proveer para sus hijos, cómo iban a proveer para sus esposas, ¿verdad? Tal vez, hermanos, estos flojos y entrometidos pensaron que si Jesús vendría pronto, no tenía sentido trabajar. Y aparte estaban los falsos maestros que estaban ahí también enseñando, ¿verdad? Falsa doctrina. Entonces hubiera sido fácil para ellos entrometerse en las vidas de los demás y tomar ventaja de la generosidad cristiana, ¿verdad? Porque no cabe ninguna duda que tal vez pudieran haber llegado a alguna casa y decir, pues, vengo ahí a ver si me puedes dar algo de comida, me acabo, el Señor ya va a venir. ¿Para qué quieres tanta comida? Ya el Señor viene ya.
¿verdad? Es a los zánganos, hermanos. Dijo Calvino lo siguiente, voy a leer lo que dijo Calvino. Calvino dijo, es a los zánganos inactivos a quienes Pablo está reprendiendo. Esos que viven del sudor de otros, mientras ellos mismos no hacen nada por el bien común, para ayudar a la raza humana. Fin de la cita. A ellos les está hablando, a los ociosos, a los flojos, hermano. Ojalá y usted no se ha identificado como un flojo, ¿verdad? La ociosidad implica que no hay nada que hacer que merezca tiempo y esfuerzo. Es la base de muchos pecados, no solo de no trabajar. La ociosidad es lo opuesto a la diligencia que la Biblia recomienda, según Proverbios 12:24, Proverbios 13:4 y Efesios 4:28, ¿verdad? Los judíos tenían en alta estima el trabajo. El que no le enseñaba a su hijo una profesión, decían, le enseña a robar. Ese es un comentario. Si un judío no enseñaba a su hijo a trabajar, ellos decían, le está enseñando a robar, le está enseñando a robar. ¿Y qué es lo que hacemos como papás? Enseñamos a nuestros hijos a trabajar, ¿verdad? Estamos platicando yo y el hermano Pastor Jesús, ¿verdad? Trabajando los dos juntos también, y hablamos acerca de la importancia de enseñar a los hijos a trabajar. Desde pequeños, hermano, desde pequeños, ¿verdad? En trabajos que ellos puedan ir desarrollando, que ellos puedan ir aprendiendo. A veces queremos tener a nuestros hijos como en una burbujita de cristal, ¿verdad? Y están tan fuertes los muchachones y no, es que se va a lastimar. Es que se agarra el taladro, se va a doblar la muñeca, ¿verdad? Es que está muy chiquita, todavía tiene 10 años, a lo mejor se agarra la jova, se va a descomponer la espalda, ¿verdad? No, si no los enseñamos a trabajar, se van a convertir en unos flojonazos de primera calidad. Van a tener 26, 27, 30 años y van a vivir con usted y no van a querer trabajar. Usted los va a mantener. ¿Por qué? Porque no los enseñamos a trabajar. Debemos de enseñarlos a trabajar. En segundo lugar, vemos la exhortación a los flojos, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No anden pidiendo comida, no anden pidiendo misericordia. Trabajen con sus propias manos, trabajen. A pesar de que Pablo les había instruido en que deberían de ser diligentes y responsables en cuanto a trabajar, había este grupo de hermanos ahí en la iglesia, el grupo conocido como los flojonazos, los flojos, ¿no? Los flojos, los ociosos, que no querían trabajar, hermanos. Así como les mandó a los hermanos que andaban ordenadamente en el nombre del Señor Jesucristo, también a estos hermanos flojonazos les exhorta apelando al Señor Jesucristo para que trabajaran sosegadamente y así pudieran comer su propio pan, ¿verdad? Su propio pan. Alguien dijo que las cosas se disfrutan y se aprecian más cuando te ha costado conseguirlas. No solo son una bendición de Dios para los que trabajan, también lo son para los que dependen de ellos también, ¿verdad? Para los que dependen de ellos. No sé si a usted le ha tocado, ¿verdad? Cuando trae bastante dinero, cuando le dan el aguinaldo, especialmente en Navidad, que trae el cheque, ¿verdad? Que ya cambió el cheque y lo trae en la billetera y dice, ay, no se me antoja nada. Es más, no sé ni qué comer ahorita. No sé ni qué comer. Y se come unos tacos y ni le saben buenos porque trae un montón de dinero. Pero cuando trabajamos y nos cuesta y agarramos el chequecito y trabajamos toda la semana y sudamos, ¿verdad? Hombre, los tacos de perro son tan buenos, ¿verdad? Y nos alcanzó solamente para los taquitos de perro, pero bien buenos los taquitos. ¿Por qué? Porque trabajamos, hermano. Trabajamos y nos costaron, sudamos para ganar ese dinero, ¿verdad? Y de esa manera nosotros apreciamos más, hermano, ¿verdad? Alguna vez comenté acerca del trabajo y acerca de esta bendición en cuanto al salario, ¿verdad? Siendo encargado de algunos restaurantes, me tocó atender a mucha gente, hermanos, millonarios. Y cuando yo les llevaba el menú, ellos me decían, no se me antoja nada de eso. Y me decían, tráeme lo más caro. Y le llevaba yo lo más caro, lo más bueno, y lo comían. Y le dije, ¿qué les pareció? Ah, más o menos. No lo saboreaban, hermano. Pero cuando llegaba alguien que contaba las moneditas para pagar la cuenta, ¿y qué le pareció la comida? No, hombre, bien buena la comida, dice. Riquísima la comida. ¿Por qué? Porque les había costado. La exhortación es para los que no están trabajando.
Así ellos dejarían de ser una carga para los hermanos que eran responsables y contribuían a la armonía de la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado con los que no trabajan y con los flojos, hermano. Y está bien, a lo mejor alguna vez los podemos ayudar, pero no debemos de malcriarlos, porque no les estamos ayudando cuando les damos y les damos, no los estamos ayudando. Ellos deben de ser responsables y ellos deben de trabajar. Ellos deben de trabajar. Y en tercer lugar vemos los consejos para los que trabajan. Consejos para los que trabajan. Ya vimos la exhortación para los que trabajan, la exhortación para los flojos, ¿verdad? Y ahora estamos viendo consejos para los que trabajan. No se cansen de trabajar, dice en primer lugar. Esos son los consejos para los que están trabajando, para los hermanos que están viviendo disciplinadamente. Si usted está viviendo disciplinadamente, si usted está trabajando, ¿verdad? Y come el pan de cada día con el sudor, ¿verdad? De su frente, con el trabajo de sus manos, la exhortación es a que no se cansen de trabajar. Sigamos trabajando, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos llame el Señor o hasta que el Señor regrese. O hasta que el Señor regrese. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, dice el versículo 3. Es verdad que existía este grupo de hermanos flojos que vivían desordenadamente, pero también había hermanos que sí tenían verdadera necesidad. Puede ser cansado el ayudar a gente floja y que no hace el esfuerzo de salir adelante, y muchas veces eso te puede llevar al desánimo, ¿verdad? Te puede llevar al desánimo. Tenemos que tener mucho cuidado y no dejar de ayudar con sabiduría y detectar las necesidades reales de las personas, hermanos. Aún en el caso de las viudas que son atendidas en la iglesia, debemos de tener cuidado también, ¿verdad? Ya se nos enseñó acerca de eso también. Quienes verdaderamente entran en la lista ahí de viudas también, ¿verdad? Porque hay viudas que no necesitan, pero están pidiendo, también están pidiendo, ¿verdad? Los hermanos en Cristo no deben de dejar de trabajar, ellos deben de continuar trabajando. Los hermanos que trabajan, en segundo lugar, deben de señalar a los que no trabajan, identificarlos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, dice, y no os juntéis con él, para que se avergüence, dice. Pero debemos de señalar a los que no trabajan. Y si es necesario decirle a los hermanos, miren hermanos, aquí hay un hermanito en la iglesia que no quiere trabajar, que está bien sano, que está bien fuerte, ¿verdad? Y pone muchos pretextos, no está trabajando, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Señaladlo y no se junten con él. Es con el propósito de provocar que se avergüence, dice la Escritura, dice para que se avergüence, dice. Sin embargo, el propósito no es hacerlo un enemigo de nosotros ni de la iglesia, sino que a través de la dureza, del alejamiento, de la comunión, de la disciplina, advertirle y amonestarle, hermanos, como a un hermano que está en pecado. ¿Verdad? A ver si él reacciona, a ver si dice, pues ya no se quiere juntar conmigo, ¿verdad? Yo creo que voy a tener que empezar a trabajar, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, se le debe de amonestar con amor. El señalarlo y no juntarse con él no es algo permanente, si éste se arrepiente, por supuesto, porque la intención es de separarse de él, de no juntarse con él, a ver si se avergüenza y a ver si se pone a trabajar, ¿verdad? Pero eso no es de manera permanente, eso debe de ser de manera temporal, si él se arrepiente. Es un proceso de disciplina para que él despierte, para que se ponga las pilas, como decimos nosotros, y se dé cuenta de que no está comportándose ordenadamente. Este hermano no debería de verse como un enemigo, no debe de verse como un enemigo, más que nada debería de verse como un hermano que necesita ser exhortado, necesita ser disciplinado, hermanos, necesita ser disciplinado. A los hermanos se les exhorta de una manera correcta, con mucho conocimiento y con mucha bondad. El apóstol Pablo le dijo a los romanos eso. Estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, de conocimiento, de tal manera que podéis exhortarse unos a otros. Nos podemos exhortar unos a otros en la iglesia. Pero si usted es flojo, no vaya a exhortar a otro flojo, ¿verdad? El que quiera exhortar a un flojo debe ser uno que trabaja y que da testimonio en cuanto a lo laboral, hermanos, ¿verdad? Ese tiene la autoridad para ir y exhortar a un hermano flojo. Oremos por sabiduría, para que podamos evitar a aquellos hermanos que no andan ordenadamente y que imitemos a los que trabajan y son ejemplos
en Cristo Jesús. Oremos, hermano, por eso. Oremos para que nunca nos cansemos de trabajar y hacer el bien en la iglesia y con los demás. También oremos, hermanos, para identificar a los que no se conducen adecuadamente, para poder exhortarles como hermanos en Cristo. Vamos a orar. Lo pido a nuestro hermano Jesús que nos guíe en oración.